Historia de la psicología. 37. Cuarta parte. La nueva psicología. 23. La psicología social. D. Los experimentos de Sheriff. Señalé ya que los dos polos entre los cuales oscila forzosamente la psicología social son los del individuo y el grupo, y que el concepto de interacción parece, por su naturaleza, superar la oposición de los términos. Ahora bien, a este concepto de predilección, como al de norma de grupo, los experimentos de Muzaffar Sherif en Harvard han aportado un fundamento experimental que muestra que la influencia del grupo se ejerce no solamente en el nivel de la facilitación descrita por Floyd H. Allport, sino ya en el de la percepción. El procedimiento al que recurre Sherif consistía en colocar sujetos en una habitación negra frente a una luz intermitente. Se sabe que en estas condiciones el punto luminoso, en realidad inmóvil, se percibe como si se desplazara, fenómeno de autocinetismo. Los sujetos sometidos al experimento debían estimar la oscilación de la luz en el curso de una exposición de 2 segundos. Cada sujeto formulaba rápidamente un juicio y enseguida se lo guardaba, pero Sherif pudo observar que las apreciaciones variaban mucho de un individuo al otro, a tal punto que se podía estimar el desplazamiento de la luz como si fuera de 1 a 3 pulgadas y otro que alcanzaba de 9 a 11 pulgadas. Sherif llama normas individuales a estos juicios personales. Después repite el experimento, pero con grupos pequeños de 2 o 3 personas. Cada una de ellas debía formular su apreciación en voz alta, mientras escuchaba también los juicios enunciados por los otros miembros de su grupo. Aparece entonces lo siguiente: los miembros de un grupo, hayan sido o no sometidos aisladamente al experimento, llegan rápidamente a una estimación que aparece como característica del grupo, con solo ligeras variaciones individuales. Sherif concluye de ello que la condición del grupo engendraba gradualmente normas de grupo o normas sociales, que constituyen otros tantos puntos de reforzamiento o de esquemas de referencia que orientan los sentimientos, los juicios y las conductas de sus miembros. Se admitió que de esta manera Sherif había probado experimentalmente que las normas sociales de un determinado grupo se establecen en el curso de la interacción social. Se adoptó también el término de social norms para designar las reglas, las costumbres, las actitudes, los valores propios de un grupo y en general para calificar el comportamiento observado en un grupo social. Estimado que tales experiencias constituyen la ilustración microscópica de fenómenos que se producen en una escala mucho más grande en la vida en sociedad, en la que el individuo aprende a percibir el mundo a la manera de su familia, su medio y sus instituciones. Una perspectiva según la cual las normas sociales, ellas mismas de origen cultural, son parte integrante de las motivaciones individuales. Postula evidentemente que el juicio individual tiende a conformarse con el de la mayoría, en virtud misma de las leyes propias de esta interacción espontánea, puesta de relieve por la experimentación de Sherif. Se puede estimar que lleva agua al molino del conformismo, porque las normas sociales tienden de esta manera a convertirse en el criterio de materia de conveniencia, de gusto, aún de moral. La dinámica de los grupos, de Kurt Lewin. La noción de grupo debía ganar todavía un favor creciente después de los trabajos de Kurt Lewin, a quien G.W. Allport considera la figura más importante, junto con Freud, de la psicología contemporánea. Sus trabajos se refieren, primero, a la influencia del medio en el sentido psicológico del término, es decir, de un medio al que el individuo confiere una significación, con el fin de determinar las leyes que rigen la organización de estas unidades psíquicas constituidas por el juego recíproco del individuo y de su medio. Lewin pasa después del campo psicológico al campo social. Elabora su famosa dinámica de los grupos, muy en boga en los Estados Unidos, cuya idea directriz es
la de que el grupo, por sus constantes interacciones con los individuos que lo componen, es la sede de incesantes transformaciones. El método que él propone recurre al lenguaje y a los conceptos matemáticos. Constituye una tipología que pretende, sin dejar escapar nada de lo concreto psicológico, asegurar a las descripciones una rigurosa objetividad. Es un método revolucionario que cuestiona no solamente los procedimientos de la encuesta experimental, sino el sentido mismo de la psicología, pues quiere inaugurar una manera constructiva, galeniana, de abordar los problemas, lo que debe permitir a la psicología convertirse, como la física, en una verdadera ciencia hipotético-deductiva. Las discusiones provocadas por las investigaciones orientadas de esta manera no permiten pensar todavía que la descripción del campo en términos tomados de la física, dirección, vector, sentido, magnitud, distancia, continuidad, discontinuidad, restricciones, a los que vienen a agregarse estos más específicos, en este caso de desplazamiento, locomoción, movilidad, fluidez, cohesión, meta, etc., marca un progreso decisivo en relación a otros marcos de referencia más tradicionales. No obstante, sucede que Lewin, por su teoría del campo social, dio él también al pragmatismo de la psicología social norteamericana una justificación teórica al proporcionarle ese sistema llamado dinámica de los grupos. El objetivo es elaborar una ciencia sistemática de los grupos sociales y de utilizar los resultados obtenidos para la solución de ciertos problemas prácticos y morales, relaciones entre trabajadores y patrones, eliminación de los prejuicios raciales, mejoramiento de la productividad, etc. Se trata, en suma, de descubrir las fuerzas que actúan en un grupo, suponiendo que las leyes extraídas de un grupo bien seleccionado puedan aplicarse a todos los grupos posibles. Es en este sentido que la noción de grupo, criticada por Floyd H. Allport, habría de encontrarse reforzada por las investigaciones de Lewin, llevadas en términos de aspiración, de conflicto, de frustración, groups needs, groups goals, etc. Los autores no han omitido cuestionar la legitimidad de tal transferencia de conceptos tomados de la psicología individual de un plano en el que el grupo, y ya no el individuo, es la unidad de análisis. Según David Kretsch, por ejemplo, la sustitución del término campo psicológico por el de cambio social no basta para que las leyes descubiertas por las brillantes investigaciones de Lewin y de sus alumnos en el campo de la psicología individual se conviertan en leyes de la dinámica de los grupos. Pero las reservas de algunos no impiden que los trabajos de Lewin inspiren todo un movimiento vanguardista de investigaciones que postula que el grupo tiene sus atributos propios inalcanzables por la síntesis de los elementos que puede proporcionar la consideración individual de sus componentes. Con su centro de estudios, fundado en 1946 por Lewin mismo y por su propio periódico, Human Relations, el nuevo método reúne el número siempre creciente de investigadores experimentales. F. Moreno y la sociometría. Jacob L. Moreno, que no es menos cuidadoso que Lewin de la experimentación, le ha reprochado que se preocupe por la elegancia formal y que se contente con encuestas insuficientes desde el punto de vista sociométrico. Moreno, quien nació en 1892 en Bucarest, después de haber estudiado psiquiatría en Viena, se instaló en los Estados Unidos hacia 1925. Es un hombre con intereses mentales muy diversos, de una cultura excepcional, a la vez histórica, médica, psicológica y filosófica. Contrariamente a muchos experimentadores norteamericanos que no hacen mucho caso de teorías, no carece de ideas curiosas y originales. Ha reflexionado sobre los conflictos humanos, ha replanteado en el nivel social el famoso problema biológico de la supervivencia de los más aptos y se ha ingeniado para establecer una técnica de la libertad propia para equilibrar las energías espontáneas del hombre con el fin de que éstas puedan favorecer la armonía y la unidad del género humano. Es decir, que las investigaciones sociométricas están presididas
por una alta ambición de la que él es investigador. Pero Moreno está animado por una preocupación humanista que lo acerca a la gran tradición filosófica. Intenta renovar la psicología científica misma, sin renunciar para nada, al contrario, a la experimentación y a la medición. En una visión tal, debe tomarse en cuenta la utopía, ya que si se retienen solo los instrumentos experimentales que él propone, se subestima demasiado su esfuerzo y se considera muy accesorio y despreciable el sentido que él le confiere. En un campo en el que la marea de los hechos tiende a sumergir toda idea directriz, no es indiferente que un hombre tenga ideas sobre el hombre. Las de Moreno, que expuso en un libro de significativo título, están orientadas hacia los conceptos de espontaneidad y de creatividad, piedras angulares del sistema sociométrico. A este respecto, rinde homenaje a Bergson, quien tuvo el mérito inmortal de haber echado luz sobre esta espontaneidad y creatividad. Moreno distingue en esta perspectiva dos clases de energía, una sometida al principio de conservación y la otra que se escapa a él. El primero da lugar a estas reservas culturales, que más tarde se pueden utilizar y acuñar, mientras que la otra forma de energía, aunque pueda ser medida cuantitativamente, no puede ni conservarse, ni desplazarse o transformarse. Emerge y se gasta de un solo golpe. Puede gastarse antes de que emerja y gastarse para dejar el lugar a otra. Lo que se puede comparar con los animales que nacen y mueren el mismo día, únicamente para perpetuarse. Sin esta clase de energía que no se conserva, la espontaneidad, el universo no habría podido jamás iniciar su marcha ni proseguir su curso. Es esto sin duda lo que Bergson quiso mostrar, pero en un plano metafísico. Ahora bien, Moreno reclama, por su parte, haber hecho descender del cielo a la tierra los conceptos de espontaneidad y de creatividad por medio de la invención de técnicas, en particular el psicodrama y el sociodrama, los cuales permiten experimentar con respecto a aquellos conceptos y ejercer una acción terapéutica. En este sentido, la tentativa de Moreno interesa tanto a la psiquiatría como a la psicología social. A la sociometría, método experimental que él destina a todas las ciencias sociales, atribuye la construcción progresiva de una ciencia auténtica de la sociedad, una ciencia de la personalidad, una ciencia de la sociedad o una ciencia de la civilización que no se funden sobre una teoría de la espontaneidad y de la creatividad. Están desprovistas de todo valor. Se encaminan hacia un callejón sin salida. Tal es el destino de todo sistema negativo de análisis como el de Freud y el de sus discípulos, incluso los más heterodoxos. Moreno estima que la sociometría, que tiene por objeto el estudio matemático de las propiedades psicológicas de las poblaciones, puede considerarse como un movimiento específicamente norteamericano, porque demostró una gran fecundidad en los Estados Unidos, mientras que fue estéril en Europa. Más que cualquier otra variedad de la especie humana, el norteamericano gusta de expresarse en estimaciones, en estatus, en cifras. Es especialmente el homo metrum. Si consideramos este pragmatismo, casi no podemos asombrarnos, como lo hace Moreno, por el contraste entre la lenta aceptación de las ideas y las teorías que fundan los métodos sociométricos y la adopción rápida de los métodos, porque estas ideas y teorías deben considerarse como la síntesis de las principales corrientes del pensamiento europeo moderno y puede uno preguntarse si son familiares a la cultura norteamericana en general. He señalado la deuda que Moreno reconocía con respecto a Bergson, cuya concepción de la evolución, en tanto que en ella considera la experiencia vivida del hombre en contacto con el cambio, marca a sus ojos un progreso cierto en relación a la concepción de Spencer. Por otra parte, atribuye a la escuela de Nancy, particularmente a Bernheim, el mérito de haber mostrado la importancia de los estímulos interpersonales y por ello mismo haber llevado al estudio de los grupos y de las masas. Y Freud, Moreno, que fue su alumno en Viena, lo admira. No obstante, lo considera ingeniosamente como un historiador.
como Nietzsche, en el sentido de que el camino de ambos es retrospectivo. Nietzsche, preocupado por la superación del hombre por sí mismo, se inclina hacia las culturas y las morales del pasado. Freud, preocupado por curar a los individuos, se inclina hacia los orígenes traumáticos de los problemas psíquicos. En los dos casos se trata de explicar el presente por el pasado. Ahora bien, Moreno se jacta de haber invertido la perspectiva y la técnica psicoanalítica misma para orientar la personalidad total del sujeto hacia la acción espontánea y transformarlo así en un actor espontáneo. En lugar de remontarse al pasado, se trata de entrar en la vida misma como director de escena, de inventar una técnica que, apoyándose en el presente inmediato, abarque de alguna manera la dirección misma de la vida y del tiempo, que supere la asociación libre de Freud al buscar que se favorezca en el sujeto su completa liberación y su expresión mental y mímica. Por otra parte, del positivismo de Augusto Comte se han desprendido estudios concretos sobre las formas primitivas del trabajo: caza, extracción minera, agricultura, pesca, pastoreo, etc. Pero por medio de métodos que se muestran forzosamente menos eficaces cuando se aplican a las poblaciones urbanas, porque para penetrar los modos de vida y las estructuras sociales construidas por el hombre, familias, escuelas, fábricas, etc., y descubrir su constitución interna, era indispensable sustituir un marco geográfico por una geografía psicológica. En fin, en cuanto al materialismo dialéctico, piensa que ha puesto demasiado pesadamente el acento en lo colectivo, desconociendo el hecho esencial de que el individuo es un ser energético y la sociedad una realidad compleja y moviente de tejidos formados sin cesar por corrientes psicológicas. De ello debían resultar las molestas consecuencias que engendró la doctrina marxista a fuerza y a medida que crecía su influencia sobre el hombre y la sociedad. En resumen, es entonces en el plano de la vida vivida que las técnicas sociométricas se dirigen a experimentar los procesos de interacción, haciendo intervenir las nociones de átomo social, de tejido, de tele y de actor en situación. Según Moreno, el yo individual proyecta sus emociones sobre los grupos que lo rodean. Estos proyectan a su vez sus emociones sobre aquel. De ahí que la noción de átomo social no designa al individuo, sino a la estructura social más pequeña, constituida por el núcleo de sus relaciones, atracciones y repulsiones recíprocas. Y la de tejido se aplica a las cadenas de interrelaciones que constituyen los átomos sociales. La tradición social y la opinión pública están formadas de tejidos. Por tele, en fin, habría que entender las corrientes afectivas que constituyen los átomos sociales y los tejidos. Moreno piensa que la resistencia que se opone a todo lo que pudiera comprometer la unidad sagrada del individuo se debe sobre todo a la idea de que los sentimientos, las emociones, los pensamientos se desvanecerían sin el soporte orgánico que se les atribuye, mientras que en realidad los átomos sociales y los tejidos que poseen una estructura duradera y cuyo desarrollo sigue cierto orden, obligan a reconocer la existencia de estructuras extraindividuales en las cuales circula el flujo mental. Tenemos la costumbre de pensar que los sentimientos emergen del fuero interno del individuo y se fijan más fuerte o más débilmente sobre personas o cosas del ambiente inmediato. Tenemos la costumbre de pensar no solo que la totalidad de estos sentimientos brotan exclusivamente del organismo individual, sino también que, una vez aparecidos, estos estados físicos y mentales residen para siempre en el interior del organismo. La relación afectiva con una persona o una cosa ha sido llamada vínculo o fijación, pero estos vínculos o estas fijaciones se consideran pura y simplemente como proyecciones individuales. Esta manera de pensar concordaba con la concepción materialista del organismo individual, con su unidad y, por así decir, con su independencia y microcosmos. Señalemos que el tele entre dos individuos cualesquiera puede no ser sino virtual y no convertirse en activo, sino cuando los individuos entran en contacto, o cuando sus sentimientos y sus ideas se encuentran en la distancia gracias a algún medio de comunicación como el tejido. Estos efectos a distancia o efectos de tele constituyen una estructura sociométrica compleja,
producida por una larga cadena de individuos en la que cada uno presenta un grado de sensibilidad diferente al mismo tele, que va de la indiferencia a la respuesta más intensa. En el tele entra igualmente el prestigio que ciertos sujetos, grandes políticos o actores de cine, ejercen sobre una colectividad, al desarrollar un atractivo simbólico en tanto que encarnan un ideal y hasta un mito. Resulta de ahí que el átomo social está compuesto así de un gran número de estructuras tele, y que a su vez los átomos sociales forman parte de esquemas, patterns, más vastos. Los tejidos sociométricos que unen o separan grandes grupos de individuos según las relaciones de su tele. Por otra parte, los tejidos sociométricos forman parte ellos mismos de una unidad más vasta, la geografía sociométrica de una colectividad, ella misma parte integrante de una configuración mayor, la totalidad sociométrica de la sociedad humana. Según Moreno, la importancia histórica de la sociometría radica en su lugar intermedio entre la sociología y el socialismo revolucionario, y en que en el límite constituye la síntesis posible y deseable. La sociometría comparte con la sociología la tendencia a construir sistemas sociales muy elaborados, con el socialismo revolucionario, la idea de una acción social planificada. Pero la diferencia esencial es que esta acción debe ser, según aquella, concebida y controlada por el método experimental, es decir, aplicada a grupos restringidos para que los conocimientos adquiridos permitan ampliarlos a conjuntos sociales más amplios. La terapéutica reposa en las afinidades que se descubren entre los individuos y los esquemas, patterns, resultando de allí interacciones espontáneas. El fin es reconstruir los grupos sociales y modificar al individuo en favor de la reorganización del grupo del que forma parte. Moreno está persuadido de que un individuo que ha encontrado en una colectividad un lugar de acuerdo con las leyes que rigen los aspectos psicológicos de los conjuntos sociales, está, por ello mismo, seguro de no transgredir los límites de su desarrollo y de su expansión naturales. ¿Qué tan cierto es esto? El psicodrama tiende a proporcionar a los individuos la ocasión de liberar sus impulsos espontáneos. El sujeto debe interactuar frente a personas de su medio o a auxiliares que las representan. Puede inventar un papel, reproducir una escena del pasado, tratar un problema presente cuya solución es urgente o prefigurar dificultades futuras. Los encuestadores pueden distinguir de esta manera la alternancia de los impulsos espontáneos y de las reacciones estereotipadas, inspiradas por los clichés culturales, por los prejuicios del medio, la adaptación variable según las situaciones que se presentan, que son otros tantos índices para una terapéutica. En cuanto al sociodrama, su técnica está destinada a explorar la imagen verídica de los males sociales de un grupo, a revelar la estructura social real de ese grupo, a menudo camuflada, y los conflictos que provoca, al mismo tiempo que la dirección de las transformaciones deseables. Moreno da a esta sugestiva descripción. Puede funcionar como un mitin en una ciudad, con la diferencia de que están presentes únicamente los individuos a los que se refiere el problema que se discute, y que la acción dramática toque cuestiones de importancia vital para la colectividad. Las soluciones y los actos surgen del grupo mismo. La elección del problema y de su solución con todas sus implicaciones provienen del grupo y no de uno de los directores del experimento. El experimentador debe, a pesar de ello, actuar por sí mismo, y su tarea no tiene nada que ver con la de un hombre de ciencia, tal como se lo concibe de ordinario. Los investigadores que emplean técnicas sociodramáticas deben, para empezar, organizar reuniones preventivas, didácticas y terapéuticas con el grupo en el que viven y trabajan. Organizar, cuando se les pida, reuniones del mismo género siempre que se presenten problemas análogos. Penetrar en los grupos en busca de dificultades sociales agudas o crónicas. Mezclarse en las reuniones organizadas por huelguistas, en los mítines de diferentes clases,
las asambleas y manifestaciones políticas, etc., con el fin de intentar participar en la situación y de interpretar así desde dentro. El investigador que use técnicas sociodramáticas acompañado de un equipo de auxiliares debe mezclarse en la vida misma del grupo que quiere estudiar con la misma determinación, la misma rudeza o ferocidad de un jefe político o sindical. La reunión sociodramática puede convertirse en una acción colectiva tan deprimente o entusiasta como los mítines políticos, con la diferencia fundamental de que los políticos buscan someter a las masas a su voluntad, mientras que el test sociodramático se esfuerza por llevar a la masa a un máximo de realización espontánea de sí, de expresión de sí y de análisis de sí por ella misma. Es decir, que el psicodrama y el sociodrama exigen ciertas condiciones que restringen su uso. En cambio, el test sociométrico de Moreno, que se basa en la dimensión atracción-repulsión, se aplica fácilmente en cualquier grupo. Se imaginó primero para estudiar las alternativas interpersonales entre los niños de una clase. Después fue utilizado por numerosos investigadores en toda clase de instituciones sociales. Como todos los tests, se ha modificado de diversas maneras. Sirve para descubrir las estructuras espontáneas de los grupos más variados. Por ejemplo, ciertos aspectos del leadership, por medio del análisis de las características de las personas que en los grupos reciben una gran adhesión, etc. Los sociometristas estiman que es casi imposible desentrañar, con la ayuda de una psicología empírica, por la intuición y la observación, los tejidos de interrelaciones que unen a los miembros de una colectividad cualquiera. Ellos intentan determinar científicamente las situaciones y el papel de los individuos en el nosotros efímero o duradero, que constituye un grupo social cualquiera. La plasticidad de los métodos permite ampliar indefinidamente el campo de investigación. Moreno mismo distingue lo que él llama cold sociometry y hot sociometry, y prefiere con mucho la segunda, porque la cold sociometry implica una experimentación que no tiene forzosamente como fin buscar las afinidades interpersonales de los miembros o reestructurar orgánicamente un grupo cualquiera, lo que por el contrario es el objetivo esencial de las hot sociometry. En los dos casos, sin embargo, se trata de pedir a todos los miembros de un grupo que designen entre sus compañeros aquellos con quienes les gustaría encontrarse para una actividad determinada. Los criterios de elección pueden ser muy diversos. Relaciones afectivas, si se desea integrar un dormitorio en un internado o en el servicio militar, por ejemplo. Relaciones de ascendencia-dependencia, si se trata de designar un capitán de equipo, etc. Es necesario un trabajo preparatorio que consiste en poner al grupo en la mejor disposición posible para que haya una respuesta sincera a las preguntas. Cuando se trata de hot sociometry, es más fácil movilizar el interés de las personas para formar grupos de trabajo, equipos de juego, dormitorios, secciones de combate, teams deportivos, círculos de estudio, etc. Sigue un trabajo delicado que consiste en revisar las respuestas, extraer de la masa de informes obtenidos las indicaciones que se han de interpretar psicológica y sociológicamente. Algunos experimentadores agregan otra dimensión llamada test de percepción sociométrica, pues consiste en pedir a cada sujeto del grupo que adivine quiénes lo han elegido o rechazado, con el fin de aclarar la subjetividad que interviene en la percepción que cada uno tiene de su propia personalidad y de su posición social en el grupo. Las investigaciones sociométricas se han emprendido en todos los campos y en todos los sentidos: grupos escolares, industriales, militares, infantiles, adultos, evolucionados, primitivos, de acuerdo con métodos de notación diferente, con el fin de determinar las relaciones con el estatus sociométrico y ciertas características tanto físicas, talla, peso, edad, apariencia, cuanto psicológicas, inteligencia, éxito escolar, actitudes, rasgos de personalidad, o sociales, nivel social y económico, número de hijos en la familia, capacidad psicosocial de contacto con los demás. 4.
Psicología social, ciencia y filosofía. Pitirim Sorokin, quien denuncia la testocracia y la cuantofrenia que impera en la psicología social de los Estados Unidos, la obsesión por el descubrimiento y el complejo de inventor de los investigadores, reconoce a Moreno el mérito de acercarse deliberadamente a un pasado cultural. Por otra parte, admite la superioridad de las técnicas sociométricas sobre los tests que proliferan en las ciencias psicosociales. No obstante, permanece escéptico por lo que se refiere al alcance de los resultados que se pueden obtener y esperar de ellas. Si se pudiera medir la originalidad creadora por medio de estos tests comunes y fáciles, observa él, si pudieran garantizar las aptitudes y las incapacidades de los individuos, el problema más arduo de la selección y de la repartición de las ocupaciones profesionales y de las situaciones sociales entre los sujetos se resolvería a la perfección. Cada uno ocuparía la situación correspondiente a su talento y la sociedad toda entera se beneficiaría infinitamente de una distribución científica de esta clase. El conjunto de los organismos de educación y de corrección se encontraría de esta manera muy simplificado y completamente transformado. También el conjunto de las obras creadoras de una sociedad, en el orden económico, político, científico, tecnológico, religioso, ético, artístico, aumentaría considerablemente debido a esta creatividad acrecentada. Sin embargo, desgraciadamente tal utopía no puede conseguirse con estos tests. Como hemos demostrado anteriormente, los tests, empezando por los de inteligencia y acabando con los automáticos de creatividad, se equivocan. Si aún siendo defectuosos, constituyen la base para seleccionar y distribuir a los individuos entre la multitud de puestos sociales, se hayan abocado a situar fuera del lugar que les corresponde a los miembros de la sociedad más que a colocarlos de acuerdo con sus facultades. Con estas falsas pruebas y malas elecciones agravarían más que aliviarían los defectos de la distribución y selección existente, y al agravarlos disminuirían más que aumentarían el bienestar total de la sociedad. Con todo lo insuficiente que es, el presente capítulo, consagrado a la psicología social norteamericana, habrá mostrado, por lo menos, la diversidad de las investigaciones que la constituyen y que no se podrían reducir a un denominador común. Esto no impide un desarrollo cuantitativamente prodigioso de la nueva ciencia, bajo la forma de encuestas, de sondeos de opinión, de experimentos de aplicación múltiple, y todo en general en una perspectiva esencialmente pragmática. Habría, sin embargo, que considerar el alcance de tales investigaciones desde el punto de vista filosófico, y en esta perspectiva surgen en la mente, con una cierta nostalgia, aun si se les juzga demasiado románticas, las variaciones de Heidegger sobre la tiranía del ello, quien asegura al individuo su seguridad al precio de su libertad y su responsabilidad. Porque numerosas investigaciones que florecen en el campo de la psicología social norteamericana apelan al condicionamiento social, a la influencia que ejerce el grupo en la formación de la personalidad, al origen social de las normas y de los valores, etc., en un sentido que deja poco margen a la autonomía del individuo, a su subjetividad a la que se pretende integrar sin sacrificarla. Sería deseable, por otra parte, que se hiciera una distinción más clara entre el conocimiento del hombre y los intereses prácticos, los cuales desempeñan un gran papel en la medida en que la nueva ciencia favorece los medios de los negocios, por sus aplicaciones a la publicidad, a la psicología industrial, a las ventanas, etc. Los innumerables sondeos que se efectúan en los Estados Unidos, más utilitarios en general que los de Kinsey, muestran la amplitud y la vitalidad de los nuevos métodos. Pero como el interés del businessman no es forzosamente el del hombre a secas, se impone una discriminación entre la psicología social al servicio del comercio, de la industria, de la política, del ejército, de las propagandas, etc., y la psicología en sus relaciones con el problema de la verdad. Exigencia que conduce de nuevo, forzosamente, al sentido que ya el viejo Sócrates se esforzaba por desprender de las conductas humanas. ¿Qué se quiere, a fin de cuentas?
producir más, vivir mejor, sin duda, aunque la productividad intensiva no garantiza la felicidad. Pero hay pocos hombres que admitan que en su actividad el único fin es la riqueza, el poder y la consideración, y entonces intervienen, al menos como coartadas, los ideales. ¿Pero cuáles? El desarrollo social siempre y cuando permita el desarrollo de la personalidad y la libertad. Ahora bien, estas son nociones que exigen una reflexión más amplia. ¿Y qué tipo de hombre van a formar? ¿Seres cuyo rendimiento sea máximo en el seno del grupo? ¿O que sean eventualmente capaces, a nombre de exigencias humanas superiores, de protestar y de rebelarse? Otras cuestiones más pueden plantearse en cuanto a la significación y el alcance de las investigaciones emprendidas bajo la protección de la psicología social. Por ejemplo, ¿es legítimo extraer de la descripción de un grupo social principios generales de acción? La historia, con la libertad y las limitaciones que la constituyen, ¿no implica un desarrollo que puede ser descifrado de otra manera? Por otra parte, la socialización del individuo, que parece obvia, implica problemas. Numerosos psicólogos sociales han sido incitados a toda clase de experimentos a este respecto con gemelos, hijos adoptivos, individuos de razas diferentes, etc. Pero aparte del hecho de que esta psicología social morfológica no parece mantener muchas ligas orgánicas con el comportamiento, es imposible afirmar que los resultados obtenidos por tales investigaciones hagan caducas las muy antiguas controversias entre nativistas y empiristas. Es necesario precisar que estas reservas no se refieren a la psicología social como tal, sino solamente a ciertas tendencias que en ella se manifiestan. Entre los autores que desembocan en ella con la preocupación de esclarecer profundamente el comportamiento humano, hay que mencionar al médico psiquiatra Alexander Mitscherlich, actualmente director del Sigmund Freud Institute de Frankfurt. Él reivindica, en efecto, una psicología social de inspiración analítica para formular un diagnóstico de nuestro tiempo que conduce nuevamente también, mutatis mutandis, a la metapsicología de Freud. Un fenómeno le parece esencial en nuestros días, el del desvanecimiento progresivo e inevitable de la figura del padre en una sociedad en la que los modelos tradicionales ya no ejercen sino una influencia represiva y se convierten para los individuos en una fuente de angustia, de agresividad y de indiferencia. Mitscherlich denuncia a su manera la masificación de esta sociedad que obliga a millones de seres a vivir en formaciones urbanas incoherentes e irracionales. Su carácter de anonimato que excluye toda obra en la que el individuo puede imprimir su huella. Todo estado de cosas, piensa él, no puede sino crear un gigantesco ejército de hermanos celosos que rivalizan entre ellos. Frente a la sociedad campesina o feudal, capitalista y burguesa, se trata de un cambio de toda la situación social, cuyas consecuencias, una vez que hayan llegado a la conciencia, ya no podrán ser ignoradas. A esto se agrega el hecho de que las masas de la sociedad industrial ya no vegetan en un estado constante de disminución de las fuerzas vitales y ya no sufren de subalimentación ni de epidemias. El exceso de sus fuerzas pulsionales busca satisfacerse por usurpaciones de tipo horizontal contra el opositor. Hay entonces, según él, actualmente un problema urgente que se refiere a lo que llama exceso pulsional, es decir, todas las fuerzas instintivas que los procesos de aprendizaje no han podido hacer utilizables en el interior del grupo, que el individuo no puede controlar y que lo bloquean a falta de un ideal del yo capaz de integrarlas. Las pulsiones no atendidas deben buscar un exutorio en el exterior, principalmente hacia los chivos emisarios del grupo. La dificultad que él observa para superar los prejuicios colectivos, en la medida en que están ligados al desarrollo mismo del carácter, incita a Mitscherlich a pensar que la humanidad se encuentra actualmente ante una especie de dilema: o abandonarse la idea de que las actividades del yo no pueden reforzarse sino a través de revoluciones que revistan el aspecto de muerte mítica del padre, es decir,
por acontecimientos que dejan una huella profunda en la vida psíquica colectiva, o apostar a la esperanza de que el nivel de conciencia alcanzado hasta el presente basta para permitir una ampliación progresiva de la razón integradora. El autor da por cierto que se trata, ante la amenaza de una destrucción de la especie Homo sapiens, por lo menos de la alteración del patrimonio genético, por un tiempo difícil de predecir, de una carrera contrarreloj. Una aspiración análoga, es decir, que se separa del movimiento culturalista al poner el acento en la estructura instintiva del hombre, se encuentra en las obras socio-psicoanalíticas del doctor Gerard Mendel. Él insiste también en el sentido inédito de la crisis de las generaciones en la sociedad tecnológica de nuestro tiempo. En ella, los adolescentes ya no pueden superar la etapa edipiana, ineluctable según Mendel, pues las exigencias de esta sociedad y los conflictos colectivos inconscientes que engendra destruyen el modelo del padre, interiorizado a partir del primer conflicto edipiano. De la misma manera que Mitscherlich, Mendel, quien estudia con penetración la rebelión de la juventud actual, no ve la salvación más que en una toma de conciencia de los miedos irracionales. El verdadero problema de nuestra época es el de evitar que los adolescentes, decepcionados, engañados, se inclinen hacia el fascismo, hacia el cual, en ausencia de una contrafuerza, tiende naturalmente la sociedad tecnológica. Por lo que se refiere a Konrad Lorenz, se introduce también, a partir de sus estudios sobre el comportamiento animal, en el campo de la psicología social. Su vasta obra, en la que las manifestaciones de la agresividad intraespecífica en el nivel del hombre ocupan un lugar importante, es significativa a este respecto. Se encuentra en ella otra vez el énfasis de las pulsiones instintivas, pero en la perspectiva filogenética que le es cara. Él se impresionó principalmente al observar los combates de lobos y de perros, por el hecho de que el vencido ofrece su garganta al vencedor y que éste entonces lo perdona. Aquí se trata evidentemente para él de una inhibición de orden filogenético, que va en el sentido de la supervivencia en animales que han desarrollado armas peligrosas. Prueba de ello es que ésta no aparece en aquellos cuyos combates no implican heridas demasiado graves. Pero en el hombre se encuentra, según Lorenz, a partir del guerrero de Homero, que pide gracia con la cabeza inclinada, hasta nuestra moral social moderna. Es decir, que Lorenz considera extremadamente importante el aspecto filogenético de la agresividad humana bajo sus diversas formas. Al considerar que sus efectos nocivos, que Freud intentó explicar por una pulsión específica de muerte, provienen simplemente del hecho de que la presión de la selección intraespecífica ha hecho evolucionar en el hombre, desde la época más antigua, una cantidad de pulsiones agresivas para las cuales no encuentra una válvula adecuada en la sociedad actual. Es lo mismo que en la hipertrofia pulsional, que se manifiesta en la criminalidad, siempre modificación de comportamiento relacionada con la domesticación. Simple modificación de comportamiento relacionada con la domesticación. Así, en la perspectiva de Lorenz, la psicología, y no solamente la psicología animal, se convierte en subsidiaria de la biología, implícita y explícitamente. Cada ser vivo es un sistema, resultado de un devenir histórico, y cada una de sus manifestaciones vitales solo puede ser verdaderamente comprendida si una investigación causal racional estudia el proceso de su génesis filogenética. Se trata de un hecho evidente para cualquiera que en la actualidad reflexione sobre la biología. En cambio, la idea de que el mismo punto de vista es válido para todos los fenómenos del comportamiento psíquico y que nuestras producciones psíquicas e intelectuales no son independientes de todo el fenómeno de la vida, se abre camino muy difícilmente y con extrema lentitud. Aún en los psicólogos contemporáneos se encuentra todavía una gran reticencia para admitir que a cada comportamiento, pero también a todo lo que pasa en nuestra conciencia, corresponde de una manera paralela un proceso neuropsicológico. Se trata entonces de que en él resurge, bajo una nueva forma, la vieja idea del paralelismo. Implica, en este caso,
la renuncia a ver que la espontaneidad admitida sea humana, la expresión de una vida psíquica irreductible y la voluntad de someterla a un estudio que la lanza a procesos neurológicos de los cuales la ciencia puede dar cuenta. Un naturalismo tal no podría convencer a todos los espíritus. Ya tuve ocasión de observar, al exponer sus teorías sobre el comportamiento de los animales, que la manera como él ve la espontaneidad adelgaza singularmente el momento psíquico. A fortiori, en el nivel humano, la actividad espiritual en su universalidad concreta, o si se quiere, la subjetividad como fuente y fundamento del mundo fenomenal, aparece en él muy comprometida. Aun si se preconiza en palabras del conócete a ti mismo, del templo de Delfos, profundizado por Sócrates, al afirmar muy pertinentemente el deber de profundizar el conocimiento de nuestro propio comportamiento. No es que Lorenz verdaderamente desconozca el carácter único del hombre. No se basa explícitamente en Kant, pero su Kant es una transcripción naturalista del de Königsberg, pues lo interpreta de una manera que asimila las formas y las categorías de la sensibilidad y del entendimiento a priori que existen en los animales. Para él, en efecto, las estructuras cognitivas humanas tienen también un origen biológico y filogenético. En estas condiciones, no hay ni qué decir que el deber moral en el sentido kantiano desaparece. Lorenz piensa efectivamente que hay que ignorar completamente la espontaneidad esencial de las pulsiones instintivas para creer que se podría disminuir o aún suprimir la agresión poniendo a la humanidad al abrigo de los estímulos que pueden desencadenar un comportamiento agresivo, o para imaginarse que es posible acabar con ella oponiéndole un veto moral. Cree que el único valor que no puede ser puesto en duda, independientemente de toda moral racional o educación, es el vínculo de amor y de amistad humana, fuente de toda bondad y caridad, y que representa la gran antítesis de la agresión. Con su humus y su radiante bonhomía, el hombre Lorenz es la antítesis del sabio al que podría acusarse de deshumanizar la ciencia. Pero no es la cuestión, sino la de saber si la manera en que él concibe la subjetividad humana puede verdaderamente explicarla. Según Erich Fromm, por ejemplo, para quien importa en primer lugar la actividad creadora y la adaptación dinámica del hombre a las estructuras de la sociedad, la insistencia de Lorenz sobre la herencia animal instintiva hace a un lado el problema específicamente humano, que Freud mismo ve mejor a despecho de su propio biologismo. Fromm se queja de que el naturalismo de Lorenz, nolens-volens, acarrea agua al molino de una tendencia de la cultura contemporánea que él deplora, la de una especie de renuncia general del hombre ante el determinismo de los instintos y, por otra parte, ante las computadoras. Una situación así incita a evocar esta solemne advertencia de Lewis Mumford. El hombre moderno se acerca ahora al último acto de su tragedia, y no podría yo, aunque quisiera, disimular su finalidad o su horror. Hemos vivido lo suficiente para ser testigos de la reunión en una íntima asociación del autómata y del ello. El ello, que surge de lo más profundo del subconsciente, y el autómata, pensador a imagen de la máquina y máquina a la imagen del hombre, que está completamente alejado de las otras funciones de preservación de la vida y de las reacciones humanas que descienden de las alturas del pensamiento consciente. Cuando la primera fuerza fue separada del conjunto de la personalidad, se mostró más brutal que las bestias más salvajes. La otra fuerza es de tal manera impermeable a las emociones humanas, a las angustias humanas, a los fines humanos, tan consagrada a no responder sino a la limitada gama de cuestiones para la cual fue concebido originalmente su mecanismo, que carece de la saludable inteligencia que le permitiría obstaculizar su propio determinismo, por más que precipite a la ciencia, lo mismo que a la civilización, hacia su propia pérdida. Dentro de una preocupación muy distinta, el psicólogo Jean Piaget
quien, como se sabe, se preocupa mucho por elaborar una epistemología genética, se inquieta mucho más que Lorenz por la necesidad de relaciones cognitivas a priori. Explicar solo por la selección, en el sentido de mutacionismo, por qué el cerebro humano ha sido capaz de construir estructuras lógico-matemáticas tan admirablemente adaptadas a la realidad física, es impensable, porque los factores de utilidad y de sobrevivencia no habrían conducido más que a instrumentos intelectuales groseramente aproximativos, ampliamente suficientes para la vida de la especie y de los individuos, y no a esta precisión, ni sobre todo a esta necesidad intrínseca que exige a las dos una explicación mucho más profunda de la adaptación que la selección a posteriori en el seno de las variedades, en el seno de las variaciones aleatorias. Si es loable la exigencia de una explicación mucho más profunda, expresada en este caso por Piaget, sin duda no está pensando en la filosofía, a cuya intención y desarrollo es alérgico, sino en su epistemología genética, única capaz de fundar un conocimiento válido. Desgraciadamente, el problema fundamental que Lorenz resuelve a su manera es metafísico, y como tal no podría ser solucionado perentoriamente por ningún esquema técnico, aún el más perfeccionado. Si tales esquemas responden más o menos eficazmente al cómo que el hombre plantea a la realidad, igualmente los porqués que plantea no pueden separarse sino sobre la base de un cientificismo que los consideraría como una extrapolación sin importancia. En lo que respecta a las conductas, por ejemplo, aún en el campo de la psicología animal, en la que Lorenz sobresale, ciertas de sus descripciones que rozan de antropomorfismo repudiado en principio, expresan la dificultad de una explicación científica completa. Ahora bien, esta dificultad es de otra manera mayor cuando se trata de la subjetividad humana, de sus orígenes y de sus móviles profundos. Hay allí un aspecto del conocimiento que los investigadores especializados reconocen plenamente. De esta manera, Ture von Westphal, por ejemplo, observa que todos los programas, de acuerdo con los cuales se realizan las acciones y según los cuales se construyen y funcionan las máquinas, dejan en la sombra lo que los engendró. Que el hombre quiera desembarcar en la Luna, explorar el cinturón de radiaciones que rodea la Tierra o fotografiar Venus, estos son también hechos de cierta naturaleza e inexplicables científicamente. Es decir, entonces, que una parte de la realidad y que interesa al hombre total no puede sino ser eludida y no resuelta por los esquemas técnicos.